radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. El 5 de abril del 2024, mujeres indígenas de la comunidad Totoral Chico del Ayllu Acre Antequera en el departamento de Oruro, Bolivia, fueron agredidas por mineros del sindicato Avicaya y de la empresa minera Salvada Sociedad Colectiva. Mineros del sindicato Avicaya agredieron a mujeres de la comunidad Totoral Chico de Oruro, que protestaban contra la minería ilegal que se ejerce en su territorio. Realizaba una vigilia contra la minería ilegal que está destrozando las áreas de cultivos, de pastoreo y además las fuentes de agua. Lamentablemente, estos mineros vinieron violentamente a desalojar. No es la primera vez que esto ocurre. En el año 2022, la comunidad vivió actos de violencia similares, que en su momento fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como se solicitó de manera urgente una acción de protección. Hoy, las mujeres indígenas del Ayllu Acre Antequera siguen luchando contra la minería en sus territorios y la violencia contra ellas continúa con la complicidad de distintos niveles de gobierno. En esta ocasión, en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, mujeres indígenas en lucha contra la minería en sus territorios. Yo acompaño al otro ayllu que se llama Ayllu Acre Antequera. Este ayllu se encuentra en el departamento de Oruro. Está en la provincia Popo. Estamos escuchando a Beatriz Bautista, mujer aymara, abogada, integrante de la Asociación de Pueblos Indígenas Originarios Cana Pucara Curmi, una organización autónoma, de base y administrada por las mismas comunidades, una organización que acompaña la lucha de comunidades indígenas en Bolivia contra el extractivismo en sus territorios. Este ayllu está ocupado por una transnacional que se llama la Glencore y la Santa Cruz Silver Mining, y ellos tienen una subsidiaria que se llama la empresa minera Illapa, que anda operando ya muchísimos años, y esta empresa ha ingresado en este territorio devastando todo, secando las aguas, porque operan a 400 metros desde la superficie de la tierra en forma vertical, y esto ha ido secando todas las fuentes de agua, los ríos subterráneos, y esto ha ocasionado un desastre ambiental en el sector. Pero no solamente es esta empresa minera Illapa, subsidiaria de la Glencore y la Santa Cruz Silver Mining, que se encuentran en este sector. También hay mineras ilegales disfrazados de sindicatos mineros, de trabajadores mineros que operan de manera ilegal, que son el sindicato minero Totoral, el sindicato minero Avicaya, y este sindicato minero Avicaya pues tiene su propia empresa que se llama Empresa Minera La Salvada Sociedad Colectiva. Y desde el año pasado esta empresa, que es propiedad de los mineros, ha contratado una subcontrato con otra empresa que se llama la Meraki. Y esta empresa Meraki ha comenzado a devastar un lugar, el poco de espacio que queda a esta comunidad que se llama Totoral Chico, el poquito de espacio de tierra sana que es el territorio de pastoreo. Entonces, en estas circunstancias, las mujeres, al ver esta situación, se han organizado para hacer una protesta y también presentar las denuncias a las instancias estatales bolivianas correspondientes. Como mencionamos al inicio de este programa, las protestas contra las actividades mineras irregulares que realiza el sindicato minero Avicaya en territorios de la comunidad Totoral Chico fueron violentadas por trabajadores mineros. Y también se han organizado para hacer una vigilia, mujeres y unos cuantos varones, y en eso el 5 de abril han sido terriblemente agredidas, golpeadas,
y expulsadas de sus comunidades, porque ese día ha ingresado para pacificar a la zona, a la comunidad en Totoral Chico, la Defensoría del Pueblo. Pero la Defensoría no ha podido hacer mucho porque primero se ha reunido con los mineros que estaban al ingreso de la comunidad y se ha reunido posteriormente a eso con la comunidad, con las autoridades indígenas y con los comunarios y comunarias de Totoral Chico. Lo triste es que tan pronto se fue el defensor del pueblo de este territorio como a las 9 de la noche, el 5 de abril, comenzó nuevamente una agresión. Las mujeres fueron agarradas a palos, han estallado dinamitas en la puerta de sus casas, han cercado sus casas y el 6 en la madrugada las mujeres han huido de su comunidad como han podido. A las 3 de la mañana, 8 de la mañana han salido para hacer las denuncias correspondientes. Y como era fin de semana, pues la fiscalía y estas instancias no aceptaban las denuncias, han tenido que esperar mucho y después han recibido el comunicado de que los mineros organizados en grupos pequeños estaban haciendo vigilias para no permitir el ingreso de las que habían salido a denunciar, pero tampoco permitir la salida de los hermanos y hermanas que estaban en sus casas del territorio. Varias de las mujeres de Totoral Chico fueron desplazadas de su territorio y hasta el momento no han podido regresar a su comunidad. Y de esta fecha hasta hoy no hemos podido hacer que las hermanas retornen, a pesar de que hemos pedido una acción de libertad, que es una acción de protección a la libertad, al derecho a la libertad, al derecho a la vida, al derecho a la locomoción. Ha sido denegada esta acción de libertad para las mujeres porque el juez nos ha dado como 15 minutos de intervención para una acción de libertad y no han escuchado a las víctimas, no han tenido derecho a decir su verdad las víctimas. Y el juez a favor del minero, de estos sindicatos mineros, de esta empresa minera La Salvada, lo ha vuelto como una audiencia de derecho. ¿Quién tiene más derechos? ¿La minera? ¿Que tiene su papel o no tiene? Y ha sido catastrófico, ha sido un golpe duro. Y recién en estas semanas estamos enviando ya el caso para el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, a ver para que puedan revisarlo y quizás revocar esta resolución para que las mujeres puedan retornar. Y desde esa fecha las mujeres están entre la ciudad de Oruro y la ciudad de La Paz sin poder retornar, durmiendo en espacios de alojamientos, alimentación que hemos tenido que recaudar con apoyos, porque no es fácil sustentar alimentación diaria y las necesidades especiales también como mujeres, como niñas también, y la comida, el alojamiento en lugares así alquiladas es muy difícil, pero aún estamos en esta intención de retornar. Esperamos la última revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional a ver si nos da protección, pero también el ente importante de proteger los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, que es la Defensoría del Pueblo en Bolivia. Este ente ha estado presente en la audiencia donde se ha llevado esta acción de libertad y no dijo ni una palabra. Ha sido un cómplice silencioso de esta injusticia para las mujeres indígenas. Entonces aún tenemos ese dolor cargando de cómo la justicia no ha protegido a las mujeres, de cómo la justicia boliviana ha protegido a la minería, de cómo la justicia en Bolivia no protege de ninguna manera los derechos humanos, y menos de las mujeres defensoras que están defendiendo solamente su territorio. Es lo único que tenemos los pueblos indígenas, nuestro territorio. Debido a que hechos violentos como estos se han convertido en una constante, desde hace varios años el Ayllu Acre Antequera ha buscado la forma de denunciar las violaciones a sus derechos humanos ante organismos internacionales, un camino que ha implicado varios retos. Nosotras y nosotros como asociación Anapucara habíamos presentado ya 2 denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya en los años anteriores sobre esta situación del Ayllu Acre Antequera. Primero habíamos solicitado una acción de protección de emergencia, porque ya este tipo de violencia no es la primera vez que se repite. En el año
2022, en 2 ocasiones ha ocurrido estos actos de violencia contra las comunidades indígenas de la Ayllu Acre-Antequera. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos remitido nuestras denuncias para pedir en una primera instancia medidas de protección, especialmente a las autoridades indígenas y a las mujeres que estaban siendo judicializados también por la transnacional la Glencore en esos momentos, y aún siguen siendo perseguidos. Pero lamentablemente esta denuncia ha sido rechazada por la Comisión Interamericana porque no hemos actualizado como que cada 3 meses, pero tampoco teníamos mucho sustento técnico en la relación de estudios de impacto ambiental, estudios de la salud humana, estudios de la tierra, estudios de la contaminación de niveles del agua. Entonces han pedido también elementos como estos probatorios que no hemos podido adjuntar rápidamente porque la comunidad de la Ayllu Acre-Antequera, sus comunidades no tienen pues recursos económicos y tampoco solidaridad de organizaciones, porque siempre hay un temor hacia el Estado, porque reclamar los derechos territoriales es también reclamar al Estado, y es como tener al enemigo al Estado, y nadie se atreve a apoyarnos en nuestra lucha. Sumado a lo que hemos escuchado, en octubre del año 2023, el Ayllu Acre-Antequera, junto a la organización Cana Pucara Curmi y Cultural Survival, presentaron un informe alternativo sobre el estado de los derechos indígenas en Bolivia, en el marco de la 111 sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, de Naciones Unidas. Después, cuando iniciamos nuestro proyecto con Cultural Survival, pues nos dio la idea, van a evaluar a Bolivia, el hacer, ¿por qué no presentamos un informe conjuntos? Y nosotros, pues claro, ¿cómo no vamos a presentar este informe? Porque como organización estamos muy solitas acá, porque nuestro único apoyo era la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que tenía su representación hasta el 2022, pero luego fueron retirados y ahora solamente queda como una pequeña comisión. Han sido retirados ellos que conocían muy bien y nos apoyaban para tener como un guardaespaldas del Estado. Entonces, cuando nos plantea hacer este informe conjuntos al hacer sobre el caso de la Ayllu Acre-Antequera, pues lo hemos presentado al hacer. En este informe se instó a los miembros del CERD a hacer varias recomendaciones al Estado plurinacional de Bolivia, entre ellas implementar medidas de protección en favor de las personas defensoras de derechos humanos y de mujeres del Ayllu Acre-Antequera, garantizar la vida e integridad física de las personas de las comunidades que componen dicho Ayllu y tomar medidas de mitigación de las afectaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. Y los resultados para nosotros han sido muy alentadores, especialmente con lo referente al consentimiento, al derecho al consentimiento previo, libre e informado. Ha dado recomendaciones muy importantes sobre la obligación del Estado a consultar a los pueblos indígenas originarios de acuerdo a su identidad cultural, de acuerdo a sus procedimientos propios, y también ha recomendado la elaboración de una ley de consulta previa, libre e informado para Bolivia, pero contando o que tomen en cuenta también el mecanismo de expertos. Ha hecho una muy buena recomendación, y también que estas consultas o el consentimiento tiene que ser de carácter vinculante, y eso entendemos que si un pueblo indígena dice no queremos dar nuestro consentimiento o nos abstenemos de otorgar nuestro consentimiento, pues una minera o cualquier actividad que afecte nuestras formas de vida, pues tiene que tener un carácter vinculante y no ser obligado por el Estado como ocurre ahora. Entonces, estas recomendaciones han sido muy importantes para nosotros y lo estamos usando porque adjuntamos el informe por si no conocen los espacios estatales. Adjuntamos, pero otra recomendación que también ha sido muy importante, porque también en nuestro informe habíamos mencionado que nuestras autoridades indígenas de la Ayllu Acre-Antequera estaban siendo perseguidos por defender sus territorios con delitos penales como por avasallamiento en área minera. Entonces, tan irracional que una autoridad indígena tiene que vigilar su territorio. Nosotros, cuando somos autoridades indígenas, damos la vuelta, ¿no? Nuestros linderos, encontrarnos con
con nuestros cerros sagrados, es parte de nuestra vivencia. Entonces, cuando en una ocasión daban la vuelta de reconocimiento de su territorio simbólicamente, pues la minera ya los ha visto como avasalladores, entonces les ha iniciado un proceso para atallarles avasallamiento en área minera. Entonces, estos hechos hemos denunciado con la Subvival Cultural y las recomendaciones de la SER han sido muy acertadas porque pide investigar estos actos y revisar también el Código Penal para revisar esta situación de esta tipificación del delito de avasallamiento en áreas mineras. En enero se ha emitido este informe de la SER y se ha hecho conocer al Estado boliviano a través de lo que queda de la Oficina del Alto Comisionado en Bolivia. Y en abril nuevamente hay esta agresión tan terrible de parte de los mineros y sin la presencia estatal, sin la protección del Estado, que se supone que es el que tiene que salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas. Pero aún así es un antecedente, yo creo, nefasto para Bolivia, un informe de estas características, y creo que tiene un impacto importante no solamente para el Ayllu Atlantiquera, sino para todas las comunidades y ayllus y pueblos indígenas y naciones en Bolivia, naciones indígenas. Este informe no puede ser usado como un instrumento para continuar con nuestras luchas y recordarle que el Estado boliviano tiene la obligación de cumplir sus acuerdos y que conforma parte de las Naciones Unidas que tiene que cumplirlo. Entonces, esta situación para nosotros nos ha dado fortaleza y tenemos que agradecer a Cultural Subvival por este apoyo tan fuerte, este respaldo que nos ha dado. No obstante las recomendaciones del CERD al Estado Plurinacional de Bolivia, lograr que éstas sean cumplidas es un reto para los pueblos indígenas, pues en Bolivia hay antecedentes de incumplimiento. Frente a esto, ¿qué acciones tomará la organización Cana Pucara Curmi? En Bolivia tenemos antecedentes muy terribles al respecto, y eso es que Bolivia es uno de los países con un discurso de la protección a la Pachamama, ¿no? Ese término que es tan propio de los aymaras y quechuas, estos pueblos indígenas que manejamos el concepto espiritual, filosófico de la Pachamama, que ha sido ahora apropiada ya por el mismo Estado, y para afuera ellos proyectan una imagen de protección a la madre tierra. Y Bolivia tiene la primera ley, creo, aquí en Sudamérica, una ley específica de los derechos de la madre tierra. Ha firmado el acuerdo de Escazú, inclusive ha comenzado impulsando lo que está la Convención sobre los Derechos de la Madre Tierra, que está como propuesta o como proyecto, y firma todas las recomendaciones de los organismos internacionales, pero el cumplimiento es otra cosa. El cumplimiento es nada que ver con lo que proyecta la imagen de Bolivia y con sus compromisos asumidos ante estos organismos internacionales. Entonces, como acciones vamos a tomar que nuevamente vamos a mandar informes a estos entes, organizaciones internacionales, para hacer constar que el Estado boliviano está incumpliendo las recomendaciones de la SER. Por lo menos algo tenemos que hacer, y es, si aquí en Bolivia no se puede hacer mucho, por lo menos a nivel internacional, hacer conocer estos actos de vulneración a los derechos de los pueblos indígenas. Hacer conocer que las recomendaciones de los organismos internacionales a los cuales está vinculado Bolivia está incumpliendo todo. Y eso para nosotros por lo menos es una esperanza, pero es una lucha larga. Quizás hasta ese punto ya no exista el Ayllu Atlantiquera, pero una de las mujeres luchadoras, una mujer que ya falleció hace 2 meses, una mamá, una abuela, dijo: no quiero morir con la conciencia culpable. No quiero morir con la conciencia culpable. Quizás ya no existe este territorio cuando yo muera. Y ella dijo: por lo menos dejaré la lucha para que mis nietos algún día no digan: mi abuela debería de haber luchado para tener un pedazo de tierra. Ese ejemplo a seguir de esta mamá pues nos da esperanza de que continuemos con la lucha, haciendo las denuncias respectivas, poner en tema de debate ante las Naciones Unidas también esta vulneración sistemática de violación de nuestros derechos territoriales de los pueblos indígenas. Y no solamente en Bolivia, sino en todos los países donde estamos los pueblos indígenas,
estamos siendo considerados como corderos de sacrificio en pro del desarrollo, en pro de los intereses nacionales. Hay una vulneración sistemática. Entonces, esto hay que hacerlo notar, hay que denunciar que los pueblos indígenas tenemos derecho a existir libremente, tenemos derecho a dejar nuestra herencia cultural, tenemos derecho a existir en el tiempo como seres diferentes, con nuestra espiritualidad, con nuestras lenguas, y ese derecho nadie nos lo puede quitar. En Bolivia, la minería ha sido, históricamente, una de las principales actividades económicas. En la época de la colonia predominó la minería de plata y en la actualidad se extrae además oro, zinc, plomo y estaño. Recientemente se ha sumado también la extracción de litio. El litio es uno de los considerados minerales de transición. Minerales que, nos dicen, son esenciales para dejar atrás el uso de combustibles fósiles que son altamente contaminantes. Con el litio, por ejemplo, se fabrican, entre otras cosas, baterías para los automóviles eléctricos, lo que ha acelerado su demanda en los últimos años. Lo alarmante es que muchos de estos minerales se están extrayendo una vez más de los territorios de los pueblos indígenas, violando nuestros derechos, despojándonos de nuestra agua y contaminando nuestra tierra. La energía de transición aún no está en debate en Bolivia. Si está en debate es como para hacer entender como la energía limpia, ¿no? En Bolivia se está explotando ya el litio en el salar de Uyuni, sin el consentimiento de las comunidades originarias indígenas que existen en el lugar. Están perforando pozos y más pozos porque la extracción del litio supuestamente utiliza miles y miles y miles de litros de agua para extraer un poco de litio. Entonces, estos pueblos indígenas que han vivido por generaciones, milenios en este sector, van a quedar sin agua. Les han dicho a estas comunidades, vamos a hacer perforación de 3 pozos y actualmente ya tienen 25 pozos perforados en sus territorios. Igual que la Ayllu Antequera, estas comunidades del Salar de Uyuni han salido conjuntamente con nosotros para unas conferencias de prensa para hablar sobre cómo estamos siendo despojados de nuestros territorios de facto. Es un despojo, de facto, porque nos están obligando a irnos de nuestros territorios. Al dejarnos desiertos tóxicos, sin productividad, sin poder criar nuestros animales, nos están despojando de nuestro territorio. Entonces, se habla muy poco de la energía de transición, pero ya están explotando el litio para la energía limpia, para baterías de litio, para carros y no sé qué cosas más, para otras cosas más que necesitan los ricos. Pero también hay tierras raras que explota, por ejemplo, la Glencore, la Santa Cruz Silver Mining, la Glencore, estas empresas con el camuflaje de complejos. Y dentro de los complejos también se encuentran, aparte de lo que es la plata, el zinc, se encuentra también minerales o tierras como el galio, el indio, pero eso no lo hacen constar como minerales importantes, digamos, ¿no? Solamente se considera complejos como la plata, el zinc. Entonces, la devastación va a ser catastrófica y a gran escala. Beatriz Bautista nos platica que en Bolivia la minería tiene muchas facilidades para operar, lo cual hace todavía más grande la amenaza hacia los territorios de los pueblos indígenas. En Bolivia hay demasiada facilidad para las mineras. Tenemos un montón de cooperativas mineras que son la base social de un partido político que es el MAS. Y estas cooperativas mineras, muchas son legales, pero otras miles son ilegales. Entonces, estas cooperativas operan en la Amazonía, están contaminando los ríos de la Amazonía. Aparte, están las empresas medianas, las transnacionales, y en estos últimos tiempos se están acelerando los contratos mineros sin el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada.
Y Bolivia está atravesando en este momento una crisis económica porque ya no tenemos petróleo que vender, ya no hay hidrocarburos que vender. Hemos tocado fondo. Entonces, la devastación, la minería, y la minería de todo. Y no importa cuántos pueblos indígenas van a ser sacrificados. Entonces estamos viviendo una etapa muy difícil para los pueblos indígenas. Es una etapa de lucha, pero también de mucha protección a la minería. Leyes favorables, contratos favorables. Ellos no necesitan permiso de nadie. Ellos ingresan a un territorio, se establecen ahí, sin licencias, sin permisos de operación, y operan. Y cuando un pueblo indígena se va a quejar, no hay nada para el pueblo indígena. Le piden rellenar formularios, vuélvase mañana, mientras la minería avanza. Entonces, hablar de la minería de transición para mí va a ser la devastación total de nuestros pueblos indígenas, y no solamente en Bolivia. Nos van a contaminar terriblemente y nos van a continuar despojando de nuestros territorios. Frente a esta nueva etapa de amenaza y despojo de nuestros territorios, así como violaciones a nuestros derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Beatriz Bautista, abogada de la Asociación de Pueblos Indígenas Originarios, Cana Pucara Curmi, envía un mensaje de resistencia. Bueno, a todas las hermanas y hermanos de las naciones y pueblos indígenas de nuestro sagrado Abya Yala, la lucha es muy larga, y cuando vamos a perder es cuando vamos a abandonar la lucha. Los organismos internacionales tardan mucho en sus respuestas, pero también son un poco de esperanza. Es la esperanza para que a los estados se les procese en muchos casos. También tenemos sentencias tan lindas e importantes para los pueblos indígenas de la Corte Interamericana que vale leer como ejemplo a seguir. Por ejemplo, los Saramacas, el caso Saramaca, el caso de los Shuar de Ecuador, tantos casos tan interesantes también que son un poquito de esperanza. Entonces, para mí es no abandonar la lucha, continuar, y sobre todo ejercer nuestro derecho a la libre determinación o a la autodeterminación. A veces una comunidad permite el ingreso de una minera porque están en una situación de pobreza. También hay una explotación a la misma pobreza de nuestras comunidades indígenas. Pero ahí tenemos que recurrir a nuestra filosofía que dice que nuestra madre tierra es sagrado, que nuestra Pachamama es sagrada, que no se la puede devastar, que no se la puede tocar, porque de ella vivimos. Tenemos que recordar esa filosofía propia de nosotros para no permitir el ingreso de una minera y no dejarnos convencer que nos van a construir una escuela mejor, un centro de salud, un camino mejor, que esas son obligaciones que el Estado debe cumplir, no una minera. Entonces ahí la fortaleza está en nuestro derecho a la libre determinación, en el ejercicio de nuestros derechos, porque nuestros derechos tienen que ser ejercitados. Si no ejercemos nuestros derechos, no lo va a hacer nadie por nosotros. Y eso es una decisión propia de los pueblos indígenas originarios campesinos, aquí así llamados en Bolivia. Ahora, frente a esta nueva etapa de estas energías de transición, los ataques de nuestros estados van a ser más duros y más injustas, más inhumanas. Entonces ahí la unidad de nuestras comunidades y nuestros pueblos y denuncias organizadas sistemáticamente de todos los pueblos indígenas ante las Naciones Unidas, para mí sería quizás una estrategia unida por la defensa de nuestras tierras y territorios. Y obligar el cumplimiento del consentimiento previo, libre y informado como un derecho que nos va a garantizar nuestro control territorial permanente sobre nuestros territorios. Hayaya. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.